Buenas tardes a todas y todos. Estamos acá para tratar de explicar un poco cuáles son las condiciones en la atmósfera que han ocasionado las altas concentraciones de contaminantes en estos últimos días y para que todos puedan comprender mejor la situación, tenemos una presentación con unas gráficas que muestran los vientos. Entonces me gustaría tratar de tener eso. Ok. Entonces, estas son las condiciones meteorológicas el día de hoy, esta mañana. Lo que estamos mostrando en esta gráfica son la dirección del viento y la intensidad del viento. Y en el círculo rojo vemos una zona que es la zona central del país y que la vamos a remarcar. Lo que quiero que vean que están un poco débiles porque son como unas flechitas blancas que muestran la dirección del viento en esta imagen, ¿no? Y entonces estamos teniendo en la zona, dentro del círculo rojo, un centro de alta presión en toda esa zona, no solo la cuenca donde está ubicada la Ciudad de México. Lo que estamos haciendo es rotando este monitor, que es el más grande, para que puedan verlo, pero entonces no lo puedo ver yo. Entonces vengo acá a explicar lo que estamos viendo. Entonces, como he comentado, tenemos altas presiones en superficie. Voy a pasarme de este lado, perdón. Y dentro del círculo rojo, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene el control? Con esas pantallas no te sirve. ¿Y cómo? Okay. Bueno, entonces, un centro de alta presión es algo que en meteorología conocemos como un centro anticiclónico, okay, comparado con ciclones tropicales, es un centro anticiclónico, donde las presiones son altas y no favorece vientos intensos. Los vientos son muy débiles en este tipo de circulaciones atmosféricas, que son comunes. Lo que puede pasar es que duren más o menos tiempo y más o menos días consecutivos sobre un lugar. Pero estas condiciones se observan. Entonces, a 3 kilómetros de la atmósfera, como saben, ¿no? Tenemos distintos niveles y los vientos pueden cambiar a distintos niveles. En este caso también tenemos alta presión a 3 kilómetros, incluso a 5 kilómetros también tenemos esta misma circulación atmosférica. ¿Qué quiere decir eso? La presión es alta, por lo tanto, va a haber, los vientos son débiles porque varía muy poco la presión y en la horizontal, y también lo que tenemos son movimientos de descenso en la atmósfera muy sutiles. Los movimientos de ascenso son los que ustedes están más familiarizados con esos, porque los movimientos de ascenso son los necesarios para dar lugar a las nubes. Y vemos las nubes como una manifestación de que haya movimientos ascendentes en la atmósfera. En cambio, los movimientos descendentes suprimen, inhiben la convección porque bajan en lugar de subir, pero no se ven, porque en general en estos sistemas anticiclónicos tenemos cielos despejados, movimientos descendentes y una inhibición del crecimiento de la capa límite. La capa límite de la atmósfera es la capa más superficial en la que vivimos nosotros, en la cual se hacen las emisiones que estamos teniendo, tanto urbanas como regionales, ¿no? Entonces, en la capa límite, si no crece, no se dispersan, no se diluyen. Si crece, tenemos un volumen mayor, de tal manera que las concentraciones decrecen, disminuyen, y lo vemos día a día en condiciones normales. Gracias. Ups, se fue. ¿Se apagó? Ah, ya viene. Ok, entonces, lo que vemos es, perdón, esto fui para adelante, es ya la hora local, sí. ¿A dónde apunto?
Ahí está. Vemos a la noche también, perdón, una indicación más en la gráfica anterior. Acércate más al micrófono, gracias. Perdón. Una indicación más en la gráfica anterior son estas flechas adicionales, curvas, que estamos viendo que sirven para guiar el ojo para ver cuál es la dirección de los vientos. Pero quería volver a la de 3 kilómetros. ¿Dónde estará el...? Acá. Ok, entonces, la circulación anticiclónica tiene varios cientos de kilómetros, 1000 kilómetros o más de 1000 kilómetros puede tener, dependiendo de las condiciones. En este caso tenemos un anticiclón bastante débil, no es algo súper fuerte, pero está centrado sobre, como lo ven, acá está indicado, con estas flechas. Y el sentido de los vientos que giran alrededor de este sistema de alta presión es en la dirección de las manecillas del reloj, ¿se acuerdan? En sentido horario, como eran antes los relojes. Entonces acá por eso tenemos estas flechas curvadas que muestran que principalmente los vientos vienen del Pacífico hacia la zona central, el altiplano central de México, como vemos en este caso, ¿no? Donde está ubicada la Ciudad de México. Y retornan hacia el Pacífico, mucho más al sur, en la zona de Tehuantepec. ¿Ok? Entonces, esto era en la superficie, esto es a nivel medio, o sea, 3 kilómetros, y a 5 kilómetros todavía podemos ver esa misma circulación. Está débil, por eso decía, no es un anticiclón muy intenso, pero se encuentra en varios de los niveles de la atmósfera. Estas gráficas las pueden todos consultar, es una página que se llama windy.com y pueden ustedes mismos ver animaciones, que yo no las estoy mostrando acá, pero entonces ven cómo va evolucionando en el tiempo. Acá hemos tomado imágenes fijas. Ahora, para esta noche hay muy pocos cambios, ahora sería como a las 10 de la noche, hay muy pocos cambios en esta circulación, de tal manera que va a persistir, continuar persistiendo, porque ya viene desde hace un par de días. Entonces, ahora veamos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, las condiciones de esta tarde siguen igual, no van a favorecerse la dispersión de contaminantes que tenemos que llegan a la ciudad porque están constantemente viniendo del Pacífico, de las zonas donde ahora vamos a ver están siendo emitidas. Para mañana tenemos, entonces esto ya es basado en modelos de pronóstico numérico de las condiciones meteorológicas y en superficie se mantiene este centro de alta presión. Entonces no favorece, también van a seguir los vientos muy débiles y tampoco se va a desarrollar la capa límite para diluir la concentración de los contaminantes. Entonces vamos a tener una capa límite inhibida, su altura va a ser menor que lo que sería típico en estos meses en otro año. ¿Okay? Entonces, en esta situación, en altura, a 3 kilómetros, vemos nuevamente, tenemos la circulación anticiclónica que induce movimientos de descenso y eso no lleva a mucha formación de nubes, ¿no? Porque decíamos que principalmente las nubes representan el movimiento ascendente. Entonces, como ven, estas son circulaciones bastante amplias. Acá, vientos débiles son los colores, ¿no? en azul, pero esto después lo pueden ver. Y a mitad de la atmósfera, a 5 kilómetros, también tenemos la misma situación que persiste el día de hoy. Entonces, realmente no vamos a tener una mejora o un cambio en la situación meteorológica para el día de mañana. ¿Okay? Van a persistir las mismas condiciones. El 17 es mañana. ¿No?
Entonces tampoco se esperan condiciones favorables. Ahora, el 18 ya llegamos al sábado, va a haber un poquito de cambio, pero no un cambio sustancial, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que cambian los vientos, por ejemplo, cuando hay la entrada de un frente frío, es bien claro, ¿no? Cuando entra sobre México y vemos el cambio de los vientos. Pero la buena noticia para el sábado es que ya no vemos una área de alta presión en superficie. ¿Okay? Entonces eso mejora ligeramente. Por otro lado, hay ciertos otros parámetros que nos permiten identificar que los vientos no van a ser muy intensos, ¿ok? Porque hay bajo gradiente, ¿no? Entonces hay una ligera. Vemos que hay una moderada intensificación a niveles medios, como a 3 kilómetros de altura. Eso es la diferencia, si se recuerdan, adentro del círculo rojo estaban los colores azules, que eran los vientos más débiles, ahora están colores un poquito más verdes, mezcla de azul y verde, eso indica que aumenta la velocidad del viento. Y la circulación se desplaza un poco hacia el Pacífico Oriental, en lugar de estar centrada sobre nosotros. ¿Okay? Entonces eso también hace que favorece que haya vientos un poquito más intensos, pero son moderados, o sea, en términos de magnitud. Y en niveles altos, esa área de anticiclónica de alta presión que veíamos al principio, que está el día de hoy y va a estar el día de mañana, se convierte en una zona más difusa y empieza a verse a niveles altos la entrada de un eje de baja presión, que en meteorología lo llamamos eje de vaguada, como pueden ver, que está indicado, ¿no? en esa línea negra, flecha negra, y los vientos asociados a ese eje son mucho más intensos. Ven, ahora tenemos vientos con la coloración de rosas, rojos, azules, no sé cómo se llama ese color, más morados, ¿no? Entonces, vientos más intensos en altura. Entonces, mejoran las condiciones meteorológicas el sábado. ¿Ok? Entonces, eso redunda en una menor concentración de partículas. Ahora, entonces, recapitulando, tenemos hoy, tuvimos ayer, desde hace varios días, hemos estado influenciados por un sistema de alta presión, no solo en superficie, sino hasta la mitad de la atmósfera, que se llama un centro anticiclónico, ¿no? O una circulación anticiclónica. Los vientos en esas circulaciones meteorológicas son muy débiles, tienen un sentido de rotación alrededor del centro de esa alta presión, que es en el sentido de las manecillas, ¿no? Del reloj, como vimos. Por lo tanto, está ingresando el aire a la Ciudad de México, que proviene de la zona del Pacífico. ¿Okay? De las costas de Jalisco, de Colima, de esas regiones que vienen hacia la Ciudad de México. ¿Okay? Que están... Entonces, y la tercera condición es que el sistema anticiclónico está caracterizado por alta estabilidad atmosférica y altas temperaturas. En general, no hay nubosidad asociada con estos sistemas porque los movimientos son de descenso. Y entonces, la estabilidad alta y la falta de nubes conlleva temperaturas muy altas, ¿no? Que hemos estado observando. Bien, queremos remarcar que estos son los puntos de incendio el día 13, ¿no? Creo que es el 13,
Sí. Entonces, como vemos, hay muchísimos incendios que se detectan a partir de sensores en satélites, ubicados en satélites, ¿no? Y entonces podemos ver, y en recuadro azul vemos la ciudad, ¿no? Y la cuenca central acá en el altiplano central. Y vemos que recordamos de las gráficas anteriores esas flechas curvas que indicaban en la dirección de los vientos, que venían los vientos del Pacífico así, ¿no? Entonces, están trayendo todas las emisiones de todos esos incendios que se emiten en la capa límite y van siendo transportados por los vientos predominantes que son débiles, pero llegan hasta la ciudad. ¿Ok? Y entonces, por eso hemos visto concentraciones muy altas de contaminantes que empiezan a manifestarse en las zonas nortes, en las estaciones de monitoreo automático de la zona norte, que es típicamente no el lugar donde se ve tanto las concentraciones de partículas como de ozono. Estos días hemos estado viendo concentración de ozono alto en eso. ¿Por qué de ozono alto? Porque las emisiones de los incendios no solo incluyen partículas, sino también incluyen precursores de ozono. De tal manera que el ozono se está incrementando debido a contribuciones de gases precursores que vienen de fuera de la ciudad. Nosotros sabemos que nuestras emisiones en la ciudad son bastante altas, casi todos los días superamos el IMECA 100 y entonces tenemos adicionalmente los gases y las partículas que están entrando. Entonces, esta imagen muestra, es una imagen visible de satélite en la cual se pueden ver algunos de esos focos de calor y las plumas de humo dirigiéndose desde el Pacífico hacia el centro de esta región de México. Y entonces la dirección de las plumas, ¿no? Nos permite visualizar la dirección de los vientos. ¿Okay? Entonces, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera también tenemos un modelo de escala regional. Lo que le acabamos de mostrar son resultados del pronóstico de un modelo global de alta resolución, y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera tenemos uno en el Grupo de Interacción Océano-Atmósfera que pronostica a mesoescala y coincide el pronóstico con esta situación que ya acabo de describir a partir de estos otros sistemas de modelado. Entonces, nuevamente repito, todos pueden ingresar y pueden ver esto. Claro, no van a poder hacer el análisis, la interpretación del análisis, pero pueden ver la dirección de los vientos y la circulación en las animaciones. Es windy.com, ¿ok? Bien, entonces ahora tengo un par de cosas más. ¿Las digo ya o no? Lo de la formación de nubes y por qué, ¿no? Algunos se preguntan por qué si llovió ayer seguimos teniendo altas concentraciones. Y ahí tengo que explicar un par de cosas. Todos ustedes conocen el parámetro, ¿no? Que se llama PM10, material particulado de grueso, ¿no? De un tamaño menor a 10 micrómetros. PM2.5 es el material particulado, pero con tamaños menores a 2.5 micrómetros que estamos midiendo es la masa de esas partículas que están en suspensión por una unidad de volumen. La masa de las partículas en suspensión, que es importante, y así se hicieron los estudios, ¿no? Como el monitoreo de esos parámetros, los estudios epidemiológicos que indican el daño grave en salud de partículas, no es el mejor parámetro para entender cómo se forman las nubes y cómo va a ocurrir la precipitación en esas nubes. Nosotros en esta zona, aunque tenemos un centro anticiclónico débil que induce movimientos de descenso, la topografía que rodea a la cuenca es suficientemente
importante para forzar que haya ascenso de la masa de aire desde la superficie y dar lugar a las nubes. Ustedes seguramente han visto, las nubes siempre se forman en las cimas de las distintas sierras que nos rodean. Eso es porque el viento está subiendo y hay movimientos ascendentes y vemos que se forman las nubes allí. ¿Ok? Entonces, estas nubes no se pueden formar si no hay partículas, pero es el número de partículas, o sea, muchas partículas muy pequeñitas dan lugar a las gotas de nube dentro de las nubes, y no solo a las gotas de nube, sino que los procesos dinámicos y microfísicos dentro de la nube dan como resultado la generación de precipitación, que puede ser lluvia en superficie o puede ser granizo en superficie. Eso va a depender de varios factores que están jugando y que sobre todo el hecho de que llegue granizo en superficie no se da todas las veces. Sin embargo, todas las nubes que tenemos tienen granizo dentro de las nubes. No lo vemos con nuestros ojos, solo vemos lo blanco, pero adentro hay gotas de lluvia y granizo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se derrite ese granizo y nos llega como lluvia. Cuando estamos en esta situación de que hay tanta cantidad de partículas en suspensión, lo que esas partículas están haciendo es realmente reduciendo la cantidad de luz solar que nos llega a superficie. Entonces no se está calentando como siempre la cuenca. Y entonces no se están generando estas circulaciones subiendo a lo largo de las pendientes de las distintas sierras que nos rodean. Entonces, las partículas también que tenemos en suspensión están impidiendo que el mecanismo que regularmente lleva al crecimiento de la capa del límite sobre la ciudad y a la dilución de los contaminantes no está actuando de la misma manera. Porque llega el hecho de que tengamos estas partículas y lo vemos, el cielo no se ve azul, se ve blanquecino, por la presencia de esas partículas que están dispersando la luz y parte se dispersa hacia arriba y entonces no llega a la superficie para calentar la Tierra y generar estos movimientos que nos ayudan a diluir la concentración de los contaminantes. Entonces, el hecho de que esté la pluma de humo sobre nosotros ha limitado la capacidad de la cuenca de generar las nubes. Por lo tanto, se formaron muchas menos nubes en estos últimos días que lo que se forma generalmente, que siempre vemos, ¿no? Las nubecitas ya a las 11 de la mañana por las cimas, ¿no? Y entonces no es que estén lloviendo esas nubes, pero sí están preacondicionando la atmósfera. Entonces, las partículas, algunas partículas van a dar origen a las gotas y van a producir la precipitación. Entonces, vamos a sacar algunas partículas de estas que están en la medida de PM2.5, se van a convertir en gotas. Pero es una fracción muy pequeña, porque lo que es importante no es la masa de las partículas, sino que es el número, cuántas hay. Y eso no hacemos mediciones para objetivos de protección de la salud pública, sino que se hacen para otros objetivos, como por ejemplo física de nubes. Y entonces después, al caer la precipitación, también puede interactuar y recolectar partículas en suspensión. Entonces las gotas también contribuyen a la remoción de algunas de las partículas. Sin embargo, las lluvias de anoche fueron muy aisladas y tuvieron una cobertura muy pequeña comparada con toda el área, ¿no?, de toda la cuenca, de tal manera que no contribuyeron significativamente a limpiar
la atmósfera de las partículas. Aunado eso con el hecho de que la circulación de los vientos sigue trayendo las partículas y los gases que se están emitiendo por los incendios, ha ocasionado esta situación en la cual estamos.